He convocado a la presente reunión con fundamento al artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso pase la lista de asistencia. Con el objeto de verificar el quórum, solicito… Ay, perdón. Mire, ese diputado, es al revés. No las alborote. Diputada Diana Karina Velázquez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Presente. Diputado Eber Osvaldo Orrantia Ceniceros. Diputada Carmen Rocío González Alonso, presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Presente. Diputada Ana María García Sánchez. Presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Presente. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran 8 diputados de los 9 que conformamos la mesa directiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, somos 9 diputadas, perdón. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 1 de junio del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso de la sesión del día 25 de mayo del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, protesta de ley del diputado suplente ciudadano Omar Payán Montes en virtud de la licencia otorgada para separarse de su cargo al legislador Miguel Francisco Latorre Sáenz. Sexto, presentación de iniciativa de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1. Diputada María Isela Torres Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará 2 iniciativas, una de ellas la solicitará de urgente resolución. 2. Diputada Isla Angélica Falliner Silva, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentará 2 iniciativas, una de ellas la solicitará de urgente resolución. 3. Diputada Estefany García González, integrante del grupo parlamentario de Morena. 4. Diputado Javier Antonio Enríquez Orozco, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. 5. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien presentará una iniciativa, lo relativo al punto de acuerdo lo solicitará de urgente resolución. 6. Diputado Severo Trujano Treviso, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien lo solicitará de urgente resolución. 7. Asuntos generales. 1. Diputada Carmen Rocío González Alonso, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aprueba el orden del día. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a la diputada María Isela Torres Hernández, al diputado Rubén Aguilar Jiménez, a la diputada María Reay Pérez, al diputado Severo Trujano Treviso, a la diputada Estefany García González, al diputado Jesús Villarreal Macías, a la diputada Hilda Angélica Falliner Silva y al diputado Javier Antonio Enríquez Orozco. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión permanente. Y solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informa a la diputada presidenta que ninguna y ninguno de los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta mencionada. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo del año en curso, a favor de expresar
el sentido de su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la diputada presidenta que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones con respecto al contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo del 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido el conocimiento de la correspondencia recibida enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informa a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a esta correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Como es de su conocimiento, al diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz se le autorizó licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones como legislador en sesión celebrada el pasado 18 de mayo. Es por ello que se hace necesario que rinda la protesta de ley ante esta Diputación Permanente el diputado suplente ciudadano Omar Payán Montes, quien fue notificado oportunamente y se encuentra ya en las instalaciones de este Poder Legislativo. Me permito proponer a la integración de una comisión especial de cortesía conformada por las diputadas secretarias, la diputada Carmen Rocío González Alonso y la diputada María Antonieta Mendoza, para que conduzcan a esta sala al ciudadano Omar Payán Montes. Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta presidencia, favor de manifestarlo de manera acostumbrada. Se aprueba. Se declara un breve receso para que la comisión especial realice su encomienda, informándoles que el diputado suplente se encuentra en la sala Víctor Hugo Rascón Banda. Ok. Ciudadano Omar Payán Montes, le informo que ha sido llamado para que entre en funciones como diputado propietario de esta 65ª legislatura en virtud de la licencia concedida al legislador Miguel Francisco Latorre Sáenz, para lo cual deberá usted rendir la protesta de ley correspondiente. Para tal efecto, solicito a las y los diputados y demás personas que nos acompañan se pongan de pie y me den chance de verlo. Ahí así. Ciudadano Omar Payán Montes, protestáis guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así no lo hicieres, la República y el Estado os lo demanden. Felicidades y enhorabuena. Gracias, pueden tomar asiento.
Diputado Payán, a nombre de esta presidencia y de quienes integramos la 65ª legislatura, le damos la bienvenida a este cuerpo colegiado del cual ahora forma parte. Estamos seguros de que su participación e integración inmediata a las actividades del Congreso coadyuvarán al correcto ejercicio de nuestras atribuciones. Lo invitamos a que nos acompañe en el desahogo de los trabajos de esta sesión. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández, quien presentará dos iniciativas y una de ellas la solicitará de urgente resolución. Mira, ya me estoy tomando. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros diputados. Honorable Diputación Permanente, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de urgente que versa en punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. Durante el mes de marzo pasado se tuvo a bien solicitar al secretario de Hacienda que compareciera ante este órgano colegiado con el fin de que se aclarara el destino y aplicación de 2,000 millones de pesos moneda nacional. Dicho monto adquirido por medio de un crédito bancario a corto plazo, así como 450 millones de pesos moneda nacional que fueron entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el mismo documento se solicitaba que fuera enviada a esta soberanía una copia certificada de los contratos celebrados con motivo de la reestructura de 20,224,448,973 pesos con 22 centavos moneda nacional. Dichos documentales que deben celebrarse entre el Gobierno del Estado y distintas instituciones bancarias no han sido debidamente enviadas a este Congreso, por lo que no se ha conseguido transparentar el movimiento de reestructura como se esperaba. Se requiere que con este envío se conozca la tasa que se está contratando, el plazo de las instituciones que han concedido y el desglose de los montos que cada institución otorgó para los efectos conducentes. Esto con el fin de contrastar los resultados de la subasta celebrada el jueves 25 del pasado mes de enero y que se llevó a cabo con el objeto de establecer los términos de la reestructura. Se debe destacar la trascendencia de esta reestructura, ya que se refiere a la aplicación de recursos públicos, por lo que todo el proceso que conlleve realizarla debe ser correctamente expuesto. Los datos que se soliciten deben ser facilitados y no se deben contravenir los principios de transparencia que tantos fueron mencionados ante el desgaste por la campaña del Nuevo Amanecer. Resulta un contrasentido que a casi 3 meses de haber solicitado la información, aún no se cuente con lo necesario que avale públicamente esta transacción. Es imperante que se erradique esta incertidumbre mientras que el día de hoy entra en vigor un nuevo crédito, según declaraciones del subdirector de egresos de la Subsecretaría de Hacienda, Eduardo Fernández, quien manifestó que a partir del 1 de junio entra el nuevo crédito que solicitó la dependencia. Por lo anteriormente expuesto y en aras de que la Secretaría en comento se sirva a ser coherente con los principios de transparencia y legalidad frente al pueblo, me permito someter a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de urgente.
Acuerdo único. La 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta a la Secretaría de Hacienda para que, en virtud de la transparencia que debe imperar al interior de la administración, envíe los contratos una vez celebrados y debidamente requisitados con motivo de la reestructura del monto señalado con la exposición de motivos de la presente, así como las cancelaciones correspondientes a los 10 créditos objeto de la mencionada reestructura, lo anterior a la brevedad posible y con el ánimo de dotar de credibilidad dicha reestructura frente a la ciudadanía chihuahuense. Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto, de acuerdo correspondiente, dado en Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a 1 días del mes de junio del 2018. Atentamente, diputada Marisela Torres Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres Estrada. Préndele. A su iniciativa, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con lo señalado del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Marisela Torres Hernández en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Con gusto, presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y envíe a las instancias competentes. Continúe, diputada Marisela Torres Hernández. Honorable Diputación Permanente presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente a la Fiscalía General del Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Código Municipal para el Estado de Chihuahua prevé las funciones que deberán realizarse para quienes, por parte de quien ocupe la sindicatura en algún municipio. Su artículo 36A establece la obligación de vigilar el patrimonio de las arcas municipales a través de revisiones de los documentos que habrán de conformar la cuenta pública, por lo que dicha actividad resulta relevante en la vigilancia del exacto cumplimiento de las normas aplicables, aportando seguridad a la ciudadanía de la correcta aplicación de recursos públicos. Recientemente se ha dado a conocer por parte del síndico de Ciudad Juárez, Héctor Aarón Yáñez Limas, ciertas actividades que deben ser analizadas por las autoridades competentes
pudieran desencadenar responsabilidades de carácter penal y acarrear penas a los funcionarios involucrados. La situación que se ha presentado respecto a las denuncias realizadas ante la Fiscalía General del Estado Zona Norte por los delitos de cohecho y peculado en contra de los ciudadanos Manuel Gilberto Contreras, Gerardo Silva Márquez y el actual alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada. El segundo de ellos, director de Obras Públicas con licencia, quien además fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez y quien durante 27 años, según su dicho, fue socio de la empresa constructora fronteriza Sociedad Anónima de Capital Variable. Posiciones que sin conceder generarían un ambiente propicio para favorecer los delitos de los cuales ha sido denunciado. Se habla de un posible favoritismo en contratos por la cantidad de 17 millones a la empresa constructora fronteriza SADCB. Con la finalidad de darle certeza a la ciudadanía juarense, es necesario que se tome importancia de los hechos denunciados por el actual síndico de esta ciudad, pues de ser ciertos, estos generan un detrimento en las arcas municipales y por consiguiente el patrimonio de los juarenses. La Fiscalía General del Estado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 35, inciso A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es la encargada de investigar los supuestos a los que hago referencia y determinar si estos pudieran ser constitutivos de delito, así como aplicar la sanción correspondiente si fuera el caso, en apego restricto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Por las razones antes expuestas, así como por los fundamentos vertidos, me permito someter a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo único. La 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que en uso de sus atribuciones realice las investigaciones necesarias que determinen si existen hechos que pudieran ser constitutivos de delito y, de ser así, se inicie con los trámites legales correspondientes a fin de aplicarles penas a los funcionarios que pudieran resultar responsables. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al día 1 del mes de junio del 2018. Atentamente, diputada Marisela Torres Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Gracias, diputada. Acto continuo tiene el uso de la voz la diputada Isla Angélica Falliner Silva. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Diputación Permanente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Las altas temperaturas registradas en la entidad durante el mes de mayo oscilan entre los 40 y 45 grados centígrados, sin que pretenda disminuir en los próximos meses de temporada de verano, lo cual se traduce en una situación de riesgo inminente para la población que puede verse severamente afectada en su salud e integridad, mientras que realizan las actividades que su propia cotidianidad les demanda. Ahora bien, en materia de protección civil, al interior de los lugares que se caracterizan por una afluencia destacada y regular de personas,
Es necesario que se cuente con los planes de prevención y contingencia que permitan brindar una garantía de protección ante cualquier situación fortuita que pudiera generarse por el cambio climático. Tal es el caso de los planteles educativos con los que tanto el personal docente y la población estudiantil son potenciales víctimas de un golpe de calor, infecciones, deshidratación, entre otros padecimientos que pueden generar la concentración de la temperatura en lugares concurridos de forma regular. Aun y cuando la docencia y los directivos han intentado expedir medidas estratégicas para combatir los efectos de esta etapa estacional, lo cierto es que en un momento prudente para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y difundan los planes de contingencia existentes para tal efecto. En su caso, emitir otras medidas que atiendan las circunstancias presentes, con especial enfoque en aquellas escuelas cuya infraestructura carece de mecanismos que disminuya las altas temperaturas de forma efectiva. La Secretaría de Educación Pública ha señalado que frente a la ola de calor intenso no sería viable acortar los ciclos escolares, por lo que entonces es necesario que se dote de mayor apoyo a las instituciones públicas con el fin de que se lleven a cabo las clases de una forma idónea y salubre para el estudiantado. Lo anterior surte mayor relevancia debido al desabasto de agua que existe en determinadas zonas del estado. Por ejemplo, las escuelas ubicadas en la periferia requieren que se les apoye de forma extraordinaria con el suministro de este líquido vital, con el fin de que se desahoguen sus actividades académicas de la mejor manera y en un escenario de protección hacia quienes pasan todo el día en las instalaciones, ya sea el alumnado o el personal. Es necesario que se habiliten las escuelas para que estén en condiciones de recibir a las y los estudiantes, pues es su derecho a la educación y a la salud lo que está en juego. Por otro lado, es importante que se analice la posibilidad de destinar una partida presupuestal para efectos de dotación de infraestructura específica que ayude a la disminución de las altas temperaturas para planteles de toda la entidad, ya que ante el evidente impacto ambiental que ha golpeado a nuestro estado, se requiere que sean adecuadas dichas necesidades a nuestra realidad social y contemplarla en la aplicación de recursos con el fin de prevenir situaciones de riesgo. Por lo anteriormente expuesto y en aras de que las instancias competentes colaboren entre sí para lograr la garantía salubre en los planteles educativos, me permito someter a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa de urgente resolución con carácter de acuerdo único. La 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Comisión Estatal de Protección Civil, para que tengan a bien dar a conocer un plan de contingencia que dé pronta atención al estudiantado chihuahuense, que se encuentra asistiendo a clases a pesar de las altas temperaturas registradas en el Estado en las últimas semanas, así como el análisis de la infraestructura y desabasto de agua en los planteles educativos de toda la entidad, con el fin de atenuar dicha situación. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en Sala Morelos de Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el 1 de junio del 2018. Atentamente, la diputada Hilda Angélica Falliner Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Imelda Falliner, en el sentido de que su propuesta se someta… Imelda Angélica. Hilda, sí dije Hilda. ¿Dije Imelda? Hilda Angélica Falliner Silva. ¿Ves? Sí, es que Karina en la mañana me dijo algo muy feo, no es cierto. En el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan?
Informa la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes presentada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y envíe a las instancias competentes. Adelante, diputada Hilda Angélica Fallener Silva. Su permiso, diputada presidenta, honorable Diputación Permanente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como al consejero de la Judicatura designado por este honorable Congreso, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En los pasados 9, 10 y 11 de mayo se realizaron una serie de exámenes dirigidos a los aspirantes de salas familiares, civiles y penales al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Lo anterior destacó por la colaboración de la Universidad Iberoamericana, quien elaboró dichos documentos que fueron aplicados a los aspirantes. Lo anterior bajo la premisa de que esto serviría para que ninguna persona que labore en el Poder Judicial tuviera conocimiento del contenido del examen y se llevara a cabo un proceso de selección transparente. Sin embargo, una vez más la credibilidad del Poder Judicial se encuentra en entredicho, como la ha estado desde hace más de un año, debido a que se observan situaciones irregulares que sirven como escenario dudoso frente a una ciudadanía que exige pronta respuesta a las promesas de gobernabilidad impecable que la actual administración manejó en campaña y que, lejos de verse logradas, se opacan cada vez más. Es importante resaltar que el Consejo de la Judicatura tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, por lo que debe velar porque sea respetada la trayectoria de los jueces, cuya experiencia y desempeño los dotan de credibilidad frente al pueblo, así como estar a la vigilia de que toda selección de aspirantes goce de una rigurosa y estricta transparencia, con el ánimo de que la administración de justicia sea impecable. Existen varias situaciones que deben reflexionarse. En primer lugar, el hecho de que personas con años de experiencia hayan quedado en el examen con un nivel no aceptable. En segundo, la posible irritación que pudiera haberse causado porque desde abril pasado el poder de la consejera en mención se debilitó, ya que la Suprema Corte de Justicia invalidó una serie de atribuciones relacionadas con presupuesto, con la disminución de integrantes del tribunal y la eliminación de que las decisiones del Consejo serían inatacables. Ahora bien, es necesario que se justifique la aplicación del examen y su elaboración por la Universidad Iberoamericana, en lugar de haberle hecho dicha encomienda al Instituto de Formación y Actualización Judicial, al que sería lógico que le tocara esta función. Asimismo, es de llamar la atención el contenido del temario, que fue sumamente extenso y de gran alcance bibliográfico, como si se tratara de algo previamente pensado para constituir un obstáculo a los aspirantes. Por mandato legal, este honorable Congreso goza de facultades para nombrar a uno de los consejeros al interior del Consejo de la Judicatura, por lo que se vuelve importante establecer una relación de comunicación permanente que sirva como escenario de colaboración entre poderes sin vulnerar la división que nos caracteriza como república, sino con el único ánimo de potencializar la actuación de cada poder del Estado mediante su efectiva coordinación. Bajo dicha tesitura es que se solicita al consejero designado por este honorable Congreso, Jesús Joaquín Sotelo Mesta,
que dentro del ámbito de su competencia tenga a bien brindar el apoyo necesario para que se disipen todas las dudas que se han generado con esta controversia. La justificación de que se haya elaborado el examen en dichos términos, cómo se llevaron a cabo las negociaciones con la institución mencionada, quién las presidió y autorizó la creación de este examen. A la par de lo anterior, surgen otros cuestionamientos relacionados al cobro que tuvo que hacer la Universidad Iberoamericana y la necesidad de saber a cuántos ascendió este monto, quién lo autorizó, quién recibió el producto de dicho cobro y por qué la consejera Castro entregó el documento al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto y en aras de que se aclaren todas las interrogantes que se han presentado en torno a este proceso de selección que requiere credibilidad frente a la ciudadanía, me permito someter a la consideración de este honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia para que tenga bien enviar a este órgano colegiado el examen elaborado por la Universidad Iberoamericana con el fin de realizar la valoración correspondiente y aclarar las inquietudes que se han suscitado en torno a los resultados del mismo. Segundo, la 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al consejero de la Judicatura designada por este honorable Congreso, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, para que tenga bien informar a esta soberanía acerca de los interrogantes suscitados en torno al asunto señalado en la exposición de motivos de la presente. Lo anterior con el fin de transparentar las siguientes cuestiones. ¿Por qué razón fue contratada la Universidad Iberoamericana para elaborar el examen para aspirantes a jueces y magistrados? ¿Quién autorizó la contratación? ¿Cuánto dinero cobró la Universidad Iberoamericana? ¿Quién recibió el examen? ¿Por qué la consejera Luz Estela Castro entregó el examen al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua? Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en Sala de Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al 1 de junio del 2018, atentamente la diputada Hilda Angélica Falliner Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuando, diputada presidenta. Gracias, diputada. Acto continuo se concede el uso de la palabra a la diputada Stephanie García González. Buenos días. Con su permiso, diputada presidente, honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se adicionan la fracción octava al artículo 17, la fracción 17ª al artículo 30 y el artículo 35 bis a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, a fin de conceptualizar las obligaciones de la Fiscalía General del Estado, así como del Instituto Estatal Electoral en materia de violencia política. Lo anterior con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. Desde que las mujeres tuvieron el pleno reconocimiento de sus derechos políticos electorales, han encontrado una serie de limitantes para ejercerlos. En México podemos remontarnos a 1923, donde Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada local en el estado de Yucatán, renunció a su cargo dado que fue amenazada de muerte. Hoy en día, las prácticas de este fenómeno, ahora más visibilizadas e intensificadas, tienen que ver con renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas, presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas, prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión, difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación, agresiones físicas, dominación económica en el plano doméstico y político, así como la persecución a sus parientes, seguidores y seguidoras. En 2018, las mujeres que participan en espacio público político siguen siendo violentadas y subrepresentadas políticamente. Lamentablemente, a medida que aumenta la participación de las mujeres en la política,
También se ve incrementada la posibilidad de convertirse en víctimas de violencia debido a que su presencia desafía el status quo y obliga a una nueva distribución del poder. El problema de la violencia política contra la mujer pone de manifiesto que el logro de la paridad política en la democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure, por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política. En virtud de que la violencia política impacta el derecho humano de las mujeres chihuahuenses a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el ejercicio del cargo público, es que surge la necesidad de seguir legislando en el tema y que no se permita la impunidad en los casos de agresiones hacia las mujeres que se desenvuelven en la esfera pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, enfatizando los casos que involucran relaciones asimétricas de poder y estereotipos discriminadores, lo cual adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. En sentido similar, la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores y en la sociedad. La convicción de que esta situación no tiene importancia ni merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y discriminación contra las mujeres en nuestra sociedad. Es por ello que resulta particularmente importante que las autoridades encargadas de las investigaciones de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia. En este sentido, es que sugerimos adicionar una nueva atribución al ejercicio de la Fiscalía General del Estado en la materia, a fin de que promueva, garantice y proteja el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres. Asimismo, a fin de contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, proponemos la integración del Instituto Estatal Electoral al Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para que dicho instituto, en cumplimiento de su obligación constitucional de asegurar el respeto de los derechos humanos, desarrolle acciones que de manera efectiva aseguren la participación política de las mujeres en los asuntos públicos de la entidad en un entorno libre de violencia. Quienes suscribimos estamos convencidos de que fortalecer el marco de atribuciones tanto de la Fiscalía General del Estado como del Instituto Estatal Electoral respecto de la atención, canalización y solución a los casos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género propiciará una mejor protección de los derechos políticos electorales. En el entendido que los derechos humanos y la democracia van de la mano, de que la presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, ya que de no ser así estamos creando un sistema artificial y con ello un Estado fallido. Es que sometemos ante este honorable cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona en la fracción octava al artículo 17, la fracción 17ª al artículo 30 y el artículo 35 bis a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 17. El Consejo estará integrado por las personas que ocupen la titularidad de fracción primera a la séptima, fracción octava, el Instituto Estatal Electoral. Artículo 30. Corresponde a la Fiscalía General del Estado, fracción primera a la 16ª, 17ª, promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres. Artículo 35 bis. Corresponde al Instituto Estatal Electoral, fracción primera, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres.
Segunda, recopilar estadísticas sobre la violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas. Tercera, garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Cuarta, realizar difusión permanente en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres. Quinta, capacitar sobre violencia política contra las mujeres a simpatizantes, militantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos de los partidos políticos o independientes, a funcionarias y funcionarios de mesas directivas en jornada electoral y al personal que labora en el propio instituto. Sexta, incluir en sus programas de capacitación y formación sobre medios de impugnación electoral el tema de la violencia política, incentivando el litigio estratégico en estos casos. Séptima, las demás que establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al primer día de mes de junio del año 2018. Atentamente, diputada Estefany García González y el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Rocío González. Gracias, diputada presidenta. Solicitarle a la presidencia y a la Secretaría de Asuntos Legislativos que al momento de analizar el turno de esta iniciativa la puedan mandar a la comisión, que tiene ya una iniciativa presentada desde el 11 de julio de 2017 por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, que la presentó y va en el mismo sentido que lo que está presentando la diputada en este momento, y a decir que desde el 11 de julio se tiene congelada en la Comisión Segunda de Gobernación. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Adelante, diputado Gabriel Ángel. Yo también estoy de acuerdo para que se vaya a comisión, pero también debo reconocer que en estos tiempos, presidenta, es cuando más poder ha tenido la mujer, es cuando más protección tiene. Creo que todos los entes, tanto la Fiscalía General del Estado, tanto el Instituto Estatal Electoral, los tribunales, se le ha dado esa protección que la mujer requiere en esta época. Creo que es cuando más protección ha tenido. Creo que me parece una iniciativa de 1970 o 60, más o menos. Pero estoy de acuerdo con la diputada Rocío González. Nada más era un comentario. ¿Es cuánto, presidenta? Adelante, diputado Pedro Torres. Bueno. No, nada más, sí son muy similares, son similares pues las iniciativas, pero tienen objetivos diferentes, pero sí coincido en que debe ser turnada la misma comisión y que se agilice pues el tratamiento de ambas, ¿no?, para que puedan ser dictaminadas. Y pues no coincido con las expresiones del compañero Gabriel Ángel García Cantú. O sea, la realidad es que las mujeres siguen sufriendo violencia política en todos los ámbitos. Así es. Y esa es una realidad muy actual, y en 1970 pues creo que él todavía no nacía, así es que es muy probable que ni siquiera que… Gracias, diputado. Enseguida se concede la palabra al diputado Javier Antonio Enríquez Orozco, quien la solicitará de urgente resolución. Buenos días. Con el permiso, diputada presidenta, Diputación Permanente, Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, los suscritos, diputados Antonieta Mendoza Mendoza, Marta Rea y Pérez y Javier Antonio Enríquez Orozco, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa
al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Hacienda a fin de que den cumplimiento a los acuerdos signados con los productores de frijol en el mes de marzo de la presente anualidad y les paguen de manera inmediata el monto adeudado por el frijol ya entregado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Tal y como se había planteado en esta tribuna algunos meses antes, este fue un año difícil para la producción de frijol, teniendo diversas complicaciones, empezando porque la producción de este año fue muy baja, sumado al abuso de los intermediarios, también conocidos como coyotes, quienes compran a un precio mucho más bajo del costo mínimo de producción. En los meses de febrero y marzo de este año, los productores de frijol de varios municipios del distrito que represento, como son Cusiguriachi, Guerrero, Namiquipa, entre otros, se vieron en la necesidad de exigirle al gobierno estatal su intervención para que pudiera brindar soluciones a la gran problemática que se ha incrementado. Fue por ello que este honorable Congreso, sumando a todas las fuerzas políticas aquí representadas, exhortó al gobierno estatal para que atendiera de manera inmediata la situación y que fueran solucionadas las demandas de los productores, abriendo el Estado una mesa de diálogo en la que fueron presentadas. El gobierno del Estado de Chihuahua se comprometió a lograr un precio justo y promocionar su comercialización con pagos redituales a los productores. Los productores entregaron su frijol para que se implementara el programa planteado por el gobierno del Estado desde hace meses y a la fecha no se les ha pagado su producto, lo que los mantiene en una difícil situación económica que no les permite pagar sus adeudos anteriores, menos aún tener recursos para enfrentar el presente ciclo agrícola. Ello además atenta con el sustento y estabilidad de cientos de familias que dependen únicamente del campo. La falta de cumplimiento a los compromisos por parte de las autoridades ha obligado en su desesperación a los campesinos de la región noroeste a tomar medidas radicales como es la toma de casetas. Derivado de la presión ejercida en estos días, se han establecido nuevamente mesas de negociación en las que la prioridad necesariamente debe ser el cumplimiento de los compromisos asumidos a favor de los campesinos. Por lo anteriormente expuesto, exigimos al gobierno estatal de cabal cumplimiento de manera inmediata a los acuerdos signados. Demandamos atención urgente de esta solicitud para que a la brevedad se les brinde una solución integral a los productores de frijol que se encuentran en esta difícil situación. Es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda, a fin de que den cumplimiento a los acuerdos signados con los productores de frijol en el mes de marzo de la presente anualidad y les paguen de manera inmediata el monto adeudado por el frijol ya entregado. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, solicitamos a esta presidencia que someta al Pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano, en virtud de que la situación planteada es de gran necesidad para los productores de frijol en el Estado de Chihuahua. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos de ley a que haya lugar, dado en la sede del Poder Legislativo, al primer día del mes de junio de 2018, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, diputada María Antonieta Mendoza, coordinadora, diputado Javier Antonio Enríquez Orozco, vicecoordinador, diputada Marta Rea y Pérez, integrante.
Es cuanto, diputada presidenta. Adelante, diputada Isela Torres. Nada más para pedirle al señor diputado Javier Antonio Enríquez que si nos permite, como fracción del PRI, adherirnos a su propuesta. Muchas gracias. Ay, canijo, ¿dónde está? Ese es el tuyo. Solicito a la primera… tú también. Adelante, diputado Pedro Torres. Diputado, también para solicitarle que nos permita adherirnos a esa iniciativa, a la fracción parlamentaria Morena. Gracias, diputado. Sí, le solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe la votación a esta presidencia. Con gusto, presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Javier Antonio Enríquez Orozco, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? 2, 3, 4, 5. ¿Dónde se fue Pedro? Okay. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la diputada presidenta que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Respecto de que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite que corresponda. Con gusto, presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y le envíe a las instancias competentes. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza. Con su permiso, diputada presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Presente. Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, comparecemos ante esta alta tribuna a efecto de exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte a fin de que, debido al estado de emergencia que se ha declarado por la onda de calor en la entidad y ante las diferencias estructurales y de equipamiento en los planteles educativos, así como el desabasto de agua que afecta al sistema educativo para el desarrollo de las actividades escolares y pone en riesgo la salud de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua, dicha Secretaría determine oficialmente los ajustes en los horarios y calendario para la estancia de las y los alumnos en las escuelas de educación básica. Asimismo, para proponer la reforma de disposiciones legales en la Ley Estatal de Educación a fin de que la autoridad educativa local tenga atribuciones para actuar de manera inmediata en casos de emergencia o fuerza mayor. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Ante las elevadas temperaturas que afectan a la población chihuahuense, al igual que otras entidades del país, el miércoles 30 de mayo de los corrientes, la Secretaría de Educación y Deporte hizo pública la postura que hasta esa fecha tenía dicha dependencia respecto al tema mencionado, dejando a la decisión de los directivos y padres de familia la suspensión o no de las actividades escolares por la afectación que pudiesen tener las y los alumnos de educación básica.
debido a las diferentes condiciones de equipamiento e infraestructura que tienen cientos de planteles en este nivel educativo, añadido al desabasto de agua que impide una adecuada atención a las condiciones de salubridad de sanitarios e incluso del funcionamiento de aires acondicionados adecuadamente a quienes tienen la fortuna de contar con ellos. Aunque los directivos y padres de familia acusaron de recibidas las declaraciones del secretario de Educación vertidas en los medios de comunicación y empezaban a analizar el asunto que afecta o no a pocos planteles, no obstante que no existió ninguna notificación oficial debidamente turnada a las escuelas, el día de ayer las condiciones cambiaron drásticamente, toda vez que en los medios de comunicación se difundió la noticia de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria para los 67 municipios del estado de Chihuahua por la presencia de la onda de calor que azota nuestra entidad y que en algunos casos supera los 45 o 48 grados centígrados a este día. Este escenario en el que la salud e incluso la vida de los menores está en riesgo obliga a que la autoridad educativa establezca criterios que deben de ser muy claros para proteger a la niñez chihuahuense, pues dejar a la decisión de los padres de familia o directivos lo conducente implica grandes riesgos de una responsabilidad que a nuestro juicio y una vez declarada la emergencia para la entidad debe de asumir, como muchas otras cosas, la Secretaría de Educación y Deporte, bajo las indicaciones de las instancias de protección civil, en cuyo caso deben evaluar las condiciones de mala infraestructura, de equipamiento nulo o deficiente y el desabasto de agua en las escuelas. El intenso fenómeno climatológico que hoy se vive en el país y que desafortunadamente afecta a Chihuahua, ciertamente es, como lo afirma el secretario de Educación, al igual que los fuertes fríos típicos de la zona, un fenómeno recurrente cada temporada. Pero cuando los extremos se presentan, como es el caso, es cuando la autoridad debe proteger de manera inmediata, con decisiones contundentes a la población que está bajo su responsabilidad, los cuales en este caso son menores de edad que corren importante riesgo de salud. De manera incongruente y debido a la organización que la Secretaría de Educación Pública ha determinado para los diversos niveles educativos en las temporadas de fuertes fríos, nevadas y heladas que nos azotan, así como en el intenso calor típico de Chihuahua, son los menores de edad y por ende los más vulnerables los que deben acudir a las aulas en los días de mayor intensidad climatológica, mientras los jóvenes de nivel medio superior y superior ya entraron en periodos de receso. Pero existen márgenes que la Ley de Educación Estatal, en el artículo 168, fracción tercera, le permite aprovechar a la autoridad de la materia sin que signifique una infracción por no cumplir los días y las horas que marca el calendario escolar, y es el hecho del motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, o como lo señala la Ley General de Educación en el segundo párrafo del artículo 51, previendo las medidas para cumplir planes y programas. Si es que estos aún no se cubren, la autoridad local puede autorizar ajustes al calendario escolar. Ante ello, en el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos necesario y muy urgente que, existiendo tales alternativas legales y debido a las declaraciones de emergencia recién emitidas hace 24 horas por las autoridades federales de protección civil y con el apoyo y coordinación de las autoridades locales en la materia, la Autoridad de Educación y Deporte, determinen a la mayor brevedad posible las acciones que permitan ajustar los horarios de atención a las niñas y niños del nivel de educación básica de Chihuahua, por
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Secretario de Educación y Deporte para que, en base a sus atribuciones, debido a las declaraciones de emergencia recién emitidas por la Autoridad Federal de Protección Civil, con el apoyo y coordinación de las autoridades locales en la materia, ya ante las deficiencias estructurales de equipamiento y desabasto de agua en las escuelas, la Secretaría de Educación y Deporte determine a la mayor brevedad posible las acciones que permitan ajustar los horarios de atención a las niñas y niños del nivel de educación básica del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando que es urgente la toma de decisiones de la Secretaría de Educación y Deporte en la entidad para salvaguardar la salud y la vida de los alumnos menores de edad del nivel de educación básica por las condiciones climatológicas existentes, así como de las condiciones de los planteles educativos, solicito a esta presidencia que someta a la decisión de la Diputación Permanente el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Gracias, diputada. Sí. Solicito, sí, adelante, diputada Angélica. Nada más solicitarle a la diputada María Antonieta Mendoza que nos permita adherirnos a su iniciativa. Claro de que la sí. fracción del PRI. Claro que sí, diputada, muchas gracias. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la votación. Adelante, diputada. Diputada, nada más, ahorita la diputada Hilda Fallener presentó algo similar, nada más pedirle que se pudieran considerar los dos. Acabamos de votar para que se atienda el tema del calor en las escuelas y nada más pues que se sumen las dos iniciativas que ya votamos ahorita, junto con esta de la diputada María Antonieta Mendoza. Y pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias, diputada. Le solicito nuevamente se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes presentada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Sí. Adelante, diputada Mendoza. Gracias, presidenta. Por otro lado, y motivados con las mismas razones expuestas en el presente documento, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, consideramos que ante los efectos de un cambio climático cada vez más evidente, las prevenciones legales que en otro tiempo no fue necesario considerar para evitar el riesgo a la salud y a la vida de los menores de Chihuahua, hoy deben ser un factor que esté contemplado en la ley, a efecto de que la autoridad educativa local pueda tomar inmediatas medidas de protección para que los grupos escolares en condiciones de mayor vulnerabilidad por su edad, por lo cual, fundamentados en el segundo párrafo del artículo 51, así como en el párrafo tercero del artículo 52 y el segundo párrafo del artículo 53, todos de la Ley General de Educación, proponemos adicionar 4 párrafos a la fracción
24ª del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación respecto a las atribuciones que le concede la Ley General a las autoridades locales respecto al tema que nos ocupa, destacando sobre todo las circunstancias de emergencia y de fuerza mayor como condiciones únicas para que la autoridad local, previa autorización de la Secretaría de Educación Pública, pueda hacer ajustes a los días u horas en el calendario oficial, evitando cualquier condicionamiento cuando la salud y la vida de los menores esté en riesgo, por lo que debidamente fundado y motivado presentamos la siguiente propuesta de decreto. Artículo único, se adicionan 4 párrafos a la fracción 24ª del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación para quedar como sigue. Artículo 13. Además de las atribuciones exclusivas a las que se refiere el artículo 12 bis, la autoridad educativa estatal tiene las siguientes facultades y obligaciones. De la fracción primera a la fracción 23ª, queda exactamente igual, en la fracción 24ª es donde se anexan los 4 párrafos. Ajustar calendarios y horarios de clases de acuerdo a las necesidades regionales, dependiendo del tipo y grado de educación y circunstancias de las y los educandos, cumpliendo con el número de días y horas que establece el calendario oficial. Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables. La suspensión de clases por días u horarios específicos no previstos en el calendario escolar autorizado al inicio del ciclo escolar correspondiente solo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado al correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios o de fuerza mayor y si no implica incumplimiento de los planes y programas. De presentarse interrupciones por casos extraordinarios o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos, salvo que por cualquier circunstancia se ponga en riesgo la salud y la vida de los alumnos de los diversos niveles educativos. En caso de presentarse emergencias debidamente justificadas ante la autoridad federal de la materia, que amerite ajustes emergentes del calendario escolar en días u horas determinados, la autoridad educativa local publicará en el órgano informativo oficial de la propia entidad las autorizaciones de ajustes que, de acuerdo a las necesidades regionales, haga la Secretaría del Calendario Escolar. Transitorios, único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea acuerdo y decreto, túrnese a las instancias competentes para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al día 1 del mes de junio del año 2018. Atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y sus integrantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Javier Antonio. No, perdón. Es el diputado, finalmente se concede la palabra al diputado Severo Trujano Treviso, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Diputación Permanente. El suscrito diputado Severo Trujano Treviso, en mi carácter de diputado de la 65ª Legislatura y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere lo establecido por los artículos 68, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, 169, 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción cuarta, 75 y 76, ambos del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Acudo a esta elevada Asamblea a formular iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, mediante la cual se propone que esta soberanía exhorte de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Gobierno Federal, así como al Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan y fomenten la utilización de biofertilizantes en el sector agrícola como buenas prácticas agrícolas y frutícolas. Lo anterior con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos.
En nuestra entidad se ha alcanzado la cantidad total de tierras cultivables de 1.110.946 hectáreas frente a las más de 24.600.000 hectáreas en todo territorio nacional, lo que nos ubica entre los primeros lugares de tierra cultivable en México. De igual manera, nos encontramos en los primeros lugares de producción de ciertas especies vegetales y frutales como nuez, alfalfa, algodón, manzana, chile verde, entre otras. Por lo que la agricultura y la fruticultura tienen un papel importantísimo en el sector primario de nuestro estado. Para lograr lo anterior, y dada la situación geográfica, así como las condiciones climáticas en los sectores agrícola y frutícola, es común la utilización de diversos productos químicos agrícolas o agroquímicos diseñados para controlar las plagas y aumentar el rendimiento de los cultivos, como los insecticidas y herbicidas que ayudan a controlar la presencia de plantas no deseadas o insectos, siendo la mayoría de los agroquímicos productos tóxicos. De igual manera, los fertilizantes como los nitrogenados, fosfóricos, potásicos, por mencionar alguno, que aumentan dicho rendimiento de las cosechas. Pero todos los anteriores tienen un impacto en el medio ambiente, especialmente en los suelos que los convierten en dependientes de estos insumos para poder generar cosechas, así como en los productos. Es muy común escuchar en diversos productores agrícolas que mientras obtengan el recurso suficiente para satisfacer sus necesidades y las de las familias, seguirán haciendo uso de este tipo de agroquímicos. Además, como no es perceptible el daño que produce a corto, mediano y largo plazo, existe una cultura arraigada sobre su utilización. Ahora bien, a la par de este tipo de insumos existen otros, los biofertilizantes, que al ser naturales generan un alto rendimiento en las cosechas de productos agrícolas y frutícolas sin el impacto negativo de los agroquímicos, pues son los insumos generados a partir de uno o varios microorganismos, ya sean bacterias u hongos, que actúan sobre la materia orgánica animal o vegetal para proveer o mejorar la disponibilidad de los nutrientes necesarios para las plantas. Además, sus ventajas son superiores frente a los anteriores. Como son de la producción a bajo costo, protegen el medio ambiente, conservan el suelo desde la fertilidad y biodiversidad, gracias a que son sustancias que se añaden al terreno para hacerlo más fértil. Mejoran la estructura de los suelos y al mismo tiempo aportan los microorganismos que le dan sustentabilidad. Cabe señalar que el uso de los biofertilizantes en las actividades agrícolas y frutícolas no es nuevo. Desde hace varios siglos se han realizado su aprovechamiento con fines de aumentar el rendimiento de las siembras. Sin embargo, dado que anteriormente era más rentable adquirir los agroquímicos en relación a los biofertilizantes, se generalizó su uso, lo cual ya no es así dado al avance de las nuevas tecnologías que nos permiten contar con los insumos basados en microorganismos a precios por debajo de los químicos, sin que se haya podido desarraigar la cultura de los productores sobre la utilización de los agroquímicos. Es por lo anterior, se requiere fomentar la utilización de los biofertilizantes como insumos que aumenten el rendimiento en la cosecha y además se protege el medio ambiente. Como es de todo conocido, el cambio climático es una realidad ya que nos alcanzó, por lo que debemos realizar acciones tendientes a combatirlo y contrarrestarlo. Depende de nosotros dejar un mundo con un medio ambiente sustentable para nuestros hijos y demás generaciones futuras. Es por lo que estimo oportuno solicitar a las autoridades federal y estatal en el sector agropecuario analicen la posibilidad de implementar una campaña que fomente entre los productores agrícolas del país y especialmente los del Estado la utilización de biofertilizantes en lugar de agroquímicos, con la finalidad de difundir la cultura del uso de los primeros como buenas prácticas agrícolas y frutícolas, así como el uso y manejo adecuado de los insumos utilizados en el control de plagas. Compañeras y compañeros legisladores, les solicito que se solidaricen con el contenido de la presente iniciativa, con la finalidad de que la misma sea votada en carácter de urgente, toda vez que es cada día más evidente el deterioro que tiene el mundo por el uso excesivo de productos contaminantes. Por lo anterior fundado y motivado, me permito someter a la consideración a esta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Gobierno Federal para que en el ámbito de las respectivas competencias promuevan y fomenten la utilización de biofertilizantes
en los sectores agrícolas y frutícolas con buenas prácticas agrícolas y frutícolas, así como el uso y manejo adecuado de los insumos utilizados en el control de plagas. Segundo, de igual manera se exhorta al Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan y fomenten la utilización de biofertilizantes en los sectores agrícolas y frutícolas como buenas prácticas agrícolas, así como el uso y manejo adecuado de los insumos utilizados en el control de plagas. Tercero, remítase una copia de la presente iniciativa a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el primer día del mes de junio del año 2018. Atentamente, el de la voz, diputado Severo Trujano Treviso. Gracias, diputado. Es de urgente resolución, ¿verdad? Sí. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Severo Trujano, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto de que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Se le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite legal que correspondan. A continuación, vamos con el desahogo del orden del día relativo a la participación de puntos de asuntos generales. Se concede el uso de la palabra a la diputada Carmen Rocío González Alonso. Gracias, presidenta. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, acudo ante esta elevada asamblea a fin de presentar un posicionamiento respecto a que se declare el 1 de junio de cada año Día Nacional del Balance de Trabajo-Familia. En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año Día Nacional del Balance Trabajo-Familia. En esa misma fecha, la presidencia de la mesa directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente. El proyecto de decreto por el que se declaró el 1 de junio de cada año Día Nacional del Balance Trabajo-Familia tiene como objeto establecer un balance entre la vida laboral y la vida familiar, así como la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado e involucramiento a los padres, al Estado, a la empresa y a la sociedad. Se trata de garantizar el derecho tanto a hombres como mujeres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. Promoción de oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y de dignidad humana. Esquemas de trabajo que facilitan la convivencia y el desarrollo familiar, personal y profesional, así como la disminución de los divorcios y mayor transmisión de valores familiares. El conflicto entre el trabajo y la vida familiar es una de las fuentes más comunes de estrés para los adultos que trabajan en esta sociedad impulsada por la productividad en la que vivimos.
Cada vez más personas se encuentran difícil cumplir adecuadamente sus roles, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. En la mayoría de los casos, los trabajadores no pueden encontrar un punto de equilibrio entre sus carreras y sus familias. Siempre hay uno que tiene más prioridad que el otro. En este comportamiento se ha asociado con una serie de resultados disfuncionales relaciones familiares tensas, ineficiencia en el trabajo y mala salud física y mental. Por lo tanto, es importante que podamos lograr un equilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida familiar. La familia, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Según el INEGI, con datos de la encuesta intercensal 2015, señalan que en México hay poco más de 31 millones de hogares. De ellos, 88.9% se conforman por individuos que guardan algún parentesco familiar entre sí, llamados hogares familiares, que por su definición nos aproxima a hablar de familias. Por otro lado, 10.8% no son familiares, es decir, son personas que viven solas o con otras con quienes no guardan relación de parentesco con el jefe de hogar o jefa. Los cambios suscitados en diversos aspectos sociodemográficos, como la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el retraso a la primera unión, la disminución de la fecundidad, las uniones consensuales y el divorcio, entre otras, se han reflejado en transformaciones progresivas en el comportamiento familiar. Dichos cambios van desde cómo se forma la familia hasta cómo se vive en ella, observando en retrospectiva la conformación de los hogares por estructura. Se puede observar que durante el periodo comprendido entre el 2010 y 2015, los hogares de tipo familiar han disminuido su participación porcentual en un total de hogares. En 2010 era 90.5% y en 2015 88.9%. México actualmente, de acuerdo a este índice, es el número 37 de 38 países en balance vida-trabajo. Ocupamos el lugar 35 de 36 en equilibrio trabajo-familia del índice Better Life de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. A lo que en escala del 1 al 10, México tiene el 0.8 de los Países Bajos, están en primer lugar de los países, México tiene un 0.8% y los Países Bajos están en primer lugar con 9.3. La disminución de las tareas domésticas al interior del hogar reflejan y reproducen cotidianamente roles de género. Algunos antecedentes importantes son: 1. En México, el 61% de los trabajadores se sienten infelices en su lugar de trabajo. 2. Por cada 10 horas que los mexicanos dedican a trabajar, 5 no tienen pago. Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. 3. México es el primer país con mayor estrés laboral en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Ocupamos el 35 de 36 en equilibrio trabajo y familia. Estudios revelan que los hombres quieren colaborar en el hogar, pero no se les permite. En el país, 6 de cada 10 madres deja su trabajo después de tener a su primer hijo, según el INEGI en 2012, dando como resultado que entre 2000 y 2013 el número de divorcios aumentó en 107.6% y de 2010 a 2015 ha habido un incremento porcentual de casos de violencia familiar del 16.8%. Esto apunta que las tensiones entre la vida familiar y laboral significan menores rendimientos por el limitado desempeño de los individuos imputable al estrés, la insatisfacción y la fatiga, expresados en la falta de compromiso, ausentismo e inestabilidad. La rotación de personal incrementa los costos de especialización, de reclutamiento y de inducción. Para la sociedad y el gobierno, el estrés laboral ocasiona que el tiempo que los padres dedican a sus hijos sea cada vez menor, tanto en cantidad como en calidad, afectando a la integración. En base a las anteriores consideraciones, se exhorta a impulsar el establecimiento del Día por el Balance de Trabajo y Familia, el 1 de junio de cada año, invitando al sector público, social y privado a unirse a este movimiento. Acciones a favor de la cultura, no solamente en este día, sino de forma permanente, iniciando un proceso de concientización sobre el tema, a efecto de posicionar en la agenda social, empresarial y gubernamental el diseño e implementación de políticas que promuevan un adecuado balance entre las responsabilidades laborales y familiares. Por lo antes mencionado,
mencionado y atendiendo a la necesidad de las familias mexicanas y dándole suma importancia a este día por el balance trabajo y familia, presento este posicionamiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada Isela Torres. La ciudadanía chihuahuense se encuentra inmersa en un manifiesto descontento frente a la creciente inseguridad que tiene acechado a nuestro estado. Mientras que el gobernador Javier Corral permanece de gira artística, me refiero particularmente a su estancia en el estado de Nayarit, durante el pasado fin de semana, en el que atendió de manera diligente un mitin para apoyar a un aspirante a senador, y además, bueno, hasta había una foto del señor gobernador en el estado de Nayarit. Es un acto que reafirma su desmedido y descarado proselitismo, así como la evidente campaña para apoyar a sus amistades, sin importarle que el estado que debería gobernar presente un aumento significativo de muertes violentas, un disparo en las extorsiones y cierre de negocios. Su sede de protagonismo político es preocupante, pues la pérdida inminente de simpatía con la ciudadanía chihuahuense lo ha orillado a buscar nuevos simpatizantes en otra entidad. Apoyando a un candidato afín a sus creencias partidistas, Javier Corral hace uso de su imagen como gobernador para vender en otros estados un compromiso ficticio, pues en Chihuahua seguimos esperando que cumpla con sus promesas de campaña. Nuestro estado vive en el hartazgo de la constante inseguridad que nos ha golpeteado. Existe un reclamo generalizado de la población que exige un cambio inmediato, pues desde que Javier Corral tomó protesta como gobernador constitucional, no ha hecho más que vivir su libre albedrío como si se hubiera ganado la lotería, dejando de lado el mandato constitucional que prometió hacer cumplir. En un escenario que se caracteriza por obra pública nula, inversión inexistente, poco incentivo al empleo ni apoyo al turismo, el gobernador se lava las manos atribuyendo todo este atraso a la administración federal, empeñado en manipular a las autoridades judiciales para buscar culpables y alimentar su ego. Aunado a esto, en días recientes se ha suscitado un hecho lamentable que sacude la economía de una comunidad entera. El anuncio que realiza la empresa canadiense Pan American Silver Corporation, en el cual se refiere que se hará un paro indefinido de labores, así como el cierre de sus operaciones y desalojo de sus trabajadores. Lo anterior es debido a diferentes incidentes ocurridos con sus empleados, amenazas en contra de la integridad de quienes laboran en dicha mina, así como en menoscabo de las aeronaves que son utilizadas para las actividades que ahí se realizan. El cierre temporal de la mina Dolores, que se encuentra en el municipio de Madera, en la Sierra Tarahumara, es causa de la ineptitud de un gobierno que poco le importa mantener a flote su estado. Resulta desalentador que a pesar de estas circunstancias, Javier Corral no ha sido capaz de dar la cara para enfrentar directamente esta situación que es en detrimento de la economía chihuahuense y que sigue escudándose en una imagen de justicia mientras los municipios serranos son arrasados por la violencia. En el cierre indefinido de la mina Dolores es solo el comienzo de lo que pudiera traer consigo la creciente ola de inseguridad, pues si continúan las condiciones de violencia actuales, es inevitable que más inversionistas nacionales y extranjeros se vean en la necesidad de velar por la seguridad de sus empleados y de ellos mismos, así como de sus intereses, optando por retirar sus empresas del Estado, dejando sin empleo a miles de pobladores. Aún y cuando se ha hablado de una supuesta estrategia de protección y seguridad para la mina de Dolores, resulta incongruente, pues la garantía de seguridad pública no ha sido prioridad para esta administración.
El constante abandono que sufre la zona serrana de nuestro estado genera las condiciones propicias para que proliferen conflictos como la inseguridad pública y la insalubridad, pues entre otras que pudieran suscitarse debido a que el gobernador no se ha dado el tiempo de recorrer los municipios del estado para conocer de manera directa las dificultades y necesidades de sus habitantes. ¿Cómo pretende que la ciudadanía esté conforme con su desempeño si su único enfoque ha sido el desprestigio de sus adversarios políticos en lugar de velar por la cobertura global del Estado que gobierna? Esta situación es inadmisible. La crisis social en la que vivimos es solo el comienzo de un trágico escenario de destrucción. Me permito hacer un llamado enérgico en mi carácter de representante del pueblo para exigir una solución inmediata a tal situación que nos apremia a todos los chihuahuenses, así como la atención especial a los municipios serranos, quienes actualmente se encuentran en el abandono, no solo en temas de seguridad pública, sino en muchos otros que tienen que ver con su desarrollo regional. Gobernador, la investidura que usted ostenta no es para usarla a su antojo y en beneficio personal. Al momento de ser elegido por el pueblo, no se le dotó de la responsabilidad de velar por los intereses de los más desprotegidos. Me permito recordarle que usted ya no es un actor político, es el gobernador constitucional del Estado Grande. Le solicito que actúe a la altura de las circunstancias lo ameritan y ponga acción en lo que su encargo requiere. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se le otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el viernes 8 de junio del año 2018 a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Y siendo las 12 horas con 46 minutos del día 1 de junio del año 2018, se levanta la sesión. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.